el poder de la preciosa sangre de Jesucristo me cubro. Con la sangre preciosa de Jesucristo te cubro. Con la sangre preciosísima de Jesucristo cubro a la humanidad. Pater noster qui in caeli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem noster quotidiani da nobis hodie, et evite nobis de vita nostra, sicut inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filii, Spiritus Sanctus, sicut erat in principio et in saeculus saeculorum. Amen. En el año 2016, nuestro Señor Jesús Dios Todopoderoso se me apareció, me ungió, me bendijo y me dijo: diles. Hace unos meses, mientras yo estaba sentada, sentí la presencia de alguien del cielo, porque el lugar se iluminó. Y también sentí su presencia. El lugar se iluminó despacio y escuché la voz de aquel del cielo que me dijo: da el Evangelio. Dice Dios: ahora vengo a reunir a gente de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. Ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones a lo lejos. En Isaías 61, del 1 al 3, el Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, Yahvé, a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. En Sabiduría 6:22 en la Biblia. ¿Qué es la sabiduría y cómo ha nacido? Lo voy a declarar. No os ocultaré los misterios, sino que seguiré sus huellas desde el comienzo de su existencia. Pondré su conocimiento al descubierto y no me apartaré de la verdad. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en su Evangelio, escrito por su discípulo Juan. Entonces buscamos Juan 4:31 hasta el 45. Juan 4:31 hasta el 45. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Le dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar
donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron, y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos los que creyeron por sus palabras. Y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Nuestro Señor Jesús, Dios Todopoderoso, sabe todo lo que hemos hecho y hacemos hasta el más mínimo pensamiento. Así como hubieron quienes no creyeron en Jesús, que era Dios, otros sí abrieron su corazón. Por eso dijeron: nosotros mismos le hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. La obediencia de nuestro Señor Jesús siendo Dios, la obediencia de nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios, pero es Dios mismo, y la humildad para obedecer la voluntad de Dios Padre Yahvé. Eso nos enseña nuestro Señor Jesús Dios en Juan 6:38 dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Nuestro Señor Jesús en Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Nuestro Señor Jesús en Mateo 26:39: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesús, siendo Hijo de Dios y siendo Dios mismo, es obediente a la voluntad de Dios Padre Yahvé y a la vez humilde, siendo Hijo de Dios y a la vez siendo Dios mismo, porque son uno con Dios Padre Yahvé y Dios Divino Espíritu Santo. Dios Padre Yahvé a Santa Catalina de Siena le dice: la obediencia y la humildad es la llave a la salvación. La obediencia. Aquí nos enseñan a ser obedientes y humildes hacia Dios, de parte de nosotros hacia Dios Todopoderoso. La obediencia y la humildad es la llave para abrir las puertas del reino de Dios. La obediencia y la humildad hacia Dios es la llave hacia la vida eterna. La obediencia y la humildad hacia Dios Todopoderoso. San Agustín en Confesiones 10, 20, 29 dice: ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz,
haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Eso dice San Agustín. El punto central de todo es alcanzar la vida eterna. Ese es el punto central. Porque nuestro Señor Jesús bajó del cielo, se hizo hombre, se dejó morir en la cruz, resucitó al tercer día, fue obediente a Dios, Padre Yahvé, siendo Él mismo Dios Hijo y Dios mismo, nos abrió las puertas de los cielos que se cerraron por la desobediencia de Adán y Eva, porque hay una vida eterna, por la vida eterna, para darnos la vida eterna. Todas las enseñanzas es para que nosotros, al igual que nuestro Señor Jesús que murió y resucitó, alcancemos la vida eterna. Y la cruz de nuestro Señor Jesús Dios Todopoderoso es el centro de todo ese amor de Dios por ti, por la humanidad. Es un misterio, sí, pero es un misterio de amor, de puro amor, porque Dios es el autor del amor verdadero. Nuestro Señor Jesús Dios Todopoderoso dice: ¿no decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Esta enseñanza de nuestro Señor Jesús quiere decir que nosotros cosechamos todas las enseñanzas de Jesús Dios, que tanto sufrió cuando bajó del cielo, siendo Dios todopoderoso, y sufrió tanto por revelarnos sus misterios, los misterios del reino de Dios. Por eso también sufrió la pasión. Igual sus discípulos, luego que Él murió y resucitó, sus discípulos que Él escogió y les enseñó personalmente todos los misterios del reino de Dios, trabajaron mucho enseñando, se fatigaron y sufrieron mucho. En Hechos 7, podemos leer, ver que hay un apóstol que les está explicando al pueblo todos los hechos que pasaron antes que Jesús venga a la tierra. Bernabé, es Bernabé quien les está explicando a aquel pueblo los hechos. Y por Bernabé estarles revelando esos misterios de Dios, el sumo sacerdote preguntó: ¿es así? Él respondió: hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y después de morir su padre,
Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora, y no le dio en ella en heredad ni la medida de la planta del pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña, y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así, al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó el 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, que se componía de 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto, que no se acordó de José, obrando astutamente contra nuestro linaje. Este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer sus niños para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le recogió la hija de Faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente, se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerles en paz diciendo: amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis uno a otro?